Hola a todos, qué gusto verlos en un nuevo video más para este canal. En esta ocasión volvemos con 5 dibujos fáciles en 7 minutos, pero parte 2. ¡Qué emoción! ¡No me puedo contener! Así que sin alargar más la introducción, vamos con los dibujos. ¡Gunter! ¡Te volviste reggaetonero! Bueno, vamos a empezar con el dibujo que en esta ocasión literalmente vamos a dibujar a un Gunter reggaetonero. Entonces empezamos con el pico de Gunter, que es un triángulo, y en medio de dicho pico una línea. Después con los lentes, que es parte de la vestimenta que va a llevar nuestro personaje. Los ojos, que son dos medios círculos, y dejamos unas pequeñas partes en blanco para que nos dé esa ilusión de brillo. Ahora vamos a continuar con la cabeza, que son como círculos, como curvas, que se van a juntar entre sí, y entre ellas va a estar también un sombrerito que va a estar en la parte de su cabeza, obviamente, donde más va a ir un sombrero. Pero bueno, el sombrero no va a ser ni muy pequeño ni muy grande, va a estar conforme al tamaño de nuestro personaje. Entonces vamos a dar un par de detalles al sombrero, obviamente, para que se note que es un sombrero. Ahora vamos a continuar con la chaqueta de nuestro Gunter reggaetonero, que es una chaqueta muy grande, muy angosta, la cual va a cubrir casi toda la parte del torso de nuestro personaje, pero se van a observar las aletitas que tiene un pingüino, ¿no? Normalmente. Después continuamos con las patas, que en las patas vamos a dibujar un par de dedos, y con eso ya estaría esta parte de Gunter. Ahora vamos a dibujar el collar característico de justamente en este capítulo que tiene Gunter, que literalmente por eso el revelado dice: Gunter, te volviste reggaetonero. Dibujamos ese hermoso collar, y por último vamos a pintar todas las zonas negras de nuestro pingüino para que quede un resultado mucho mejor. El segundo dibujo va a ser Patricio Estrella, el cual no va a ser el dibujo normal de Patricio, va a ser un Patricio mamadísimo. Así es como en el primer capítulo dibujamos un Mordecai mamadísimo, en este caso va a ser un Patricio Estrella. Continuamos con las cejas, los ojos, luego vamos a continuar con la boca, que la boca va a ser extremadamente grande, como si estuviera mostrando ira a nuestro personaje. Y justamente esta imagen se salió de un capítulo de Bob Esponja, donde Bob Esponja y Patricio están musculosos. Entonces luego continuamos con la cabeza y el cuerpo. El cuerpo sí hay que tener bastante cuidado porque nos puede salir muy amorfo, muy deforme todos los músculos, pero siempre tener paciencia, poner bien cada músculo que tiene el cuerpo cuando está, por decirlo, en buena forma. Y después continuaremos con los brazos, y aún están los pectorales, también un poco del torso. Continuamos con los brazos, que también van a estar musculosos, la mano, y con eso ya estaría nuestro segundo dibujo. Mamá me advirtió de las mujeres como tú. Yo esperaba que tuviera razón. Para dibujar a Johnny Bravo vamos a empezar dibujando una línea de manera diagonal, para así formar el rostro de nuestro personaje. Como nuestro personaje es un dibujo animado y está dibujado literalmente como un cuadrado, su cara no es tan complicado. También dibujamos los lentes característicos oscuros que tiene Johnny Bravo, el pelo también característico así largo y medio curveado, luego los brazos, y vamos a continuar con el cuerpo. El caso es que nuestro personaje va a estar de costado, entonces dibujaremos esa mano, la mano más grande que está, por decir, más cerca de la pantalla, que son solamente 4 dedos. Continuaremos con el cuerpo, que como ya dije anteriormente está inclinado nuestro personaje. Entonces vamos a dibujar hasta cierta parte, que va a estar el polo oscuro que tiene este personaje, y el resto es un pantalón. Pintamos toda esa parte del polo oscuro con el mismo lápiz que estamos dibujando, y una vez teniendo esto tendríamos a nuestro tercer personaje. Y no podía faltar también un dibujo de algún Pokémon. Normalmente se dibuja
a Pikachu, que es el Pokémon más conocido, pero en este caso quiero dibujar a un Pokémon que no sé si lo conozca mucha gente, pero es Mudkip, de Pokémon de la tercera generación, que de los 3 iniciales, la verdad, en los videojuegos siempre elegía este Pokémon, porque estaba rotísimo, la verdad. Como observaron, siempre se empezó dibujando los 2 ojos de nuestro personaje, también el rostro, que todos son líneas curveadas. Vamos a juntar literalmente líneas curveadas y poco a poco va formándose el rostro. También esos triángulos en los cachetes que da esta tipo escama, se podría decir. La parte de la cabeza también esta tipo aletita, y el resto del cuerpo, que solamente se van a observar 3 patas que tiene nuestro personaje, porque uno va a estar escondido. Entonces dibujamos esas 3 patitas de Mudkip, ¿vale? Lo vamos a dibujar esas 3 patitas, y por último la cola que tiene este Pokémon. El último dibujo de este video va a ser un Minions, así que para dibujar a este Minions vamos a empezar con los lentes, los cuales son 2 círculos que están unidos literalmente. Vamos a dibujar esos 2 círculos, luego otros círculos adentro, porque vamos a dibujar los ojos. Vamos a dibujar otros círculos más pequeños, y aquí me he dado cuenta que el Minion aquí está un poco extraño, está muy raro, incluso podría decir que llega al punto de dar miedo. ¿Qué es esta mierda? ¿Qué le pasó a mi Puchamón? Bueno, borrando esa parte del video, ese fragmento, olvídenlo, hagan como que nunca existió. Bueno, empezamos ahora sí con los 2 círculos en los anteojos del Minions, y después solamente un círculo adentro de ellos para que no nos queden unos ojos un tanto extraños, ¿no? Continuaremos con la cabeza, que son semicírculos, con el cuerpo, que es como, para que se hagan una idea, es como un huevo, ¿ya? Como un huevo tiene la forma del cuerpo de este Minions. También dibujaremos su ropa, sus brazos y por último sus pies. Y con esto habremos terminado los 5 dibujos fáciles de este video. Espero como siempre que les haya gustado. Si fue así, recuerda que me pueden regalar un pulgar arriba, que es completamente gratis, como también es gratis suscribirte a este hermoso canal. Comenta cualquier cosa acá abajo en la caja de comentarios, comparte con tus amigos y nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.